Bien, y si de dolor se trata, vamos a ampliar un poco la frontera, vamos a traspasar la información hablando de lo que está pasando en Chile. Esto comienza con un estudio de unos especialistas, de expertos de transporte público que le dicen al presidente Piñera: debemos de subir el precio del pasaje del metro de 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos, que es aproximadamente $1.17. Comenzó la protesta y esta ha ido agravándose, ha ido creciendo, tomando más fuerza y demás. Debemos decirlo, el día de ayer un peruano ha perdido la vida en un saqueo. Y ya está con nosotros el doctor Rodríguez Mackey para poder hablar de este panorama, qué es lo que se viene para Chile, qué es lo que se debería hacer, porque tiene que haber una tregua en medio de esta situación. Bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros, doctor. Claudia, muchas gracias por la invitación. A ver, yo entiendo que como estados soberanos toman decisiones, pero a donde quiero llegar es si verdaderamente hay un estudio técnico que pueda avalar esta decisión que ha traído esta movilización, que está trayendo lo que estamos viendo en imágenes y que me atrevo a decir puede encontrar su peor momento en los próximos días. Sí, a ver, es probable que los estudios técnicos por los especialistas, los pensantes en una oficina se hagan, y de hecho salen, como sabemos, a cada momento, pero la realidad y el día a día de un país con la gente que todos los días padece para poder salir adelante, no lo han calculado. Y entonces hemos visto que las medidas dictadas, la primera y más importante en los últimos tiempos ha sido, como sabes, como acabas de decir, el aumento del precio del tren subterráneo. Pero yo creo que esta medida, Claudia, en realidad ha sido la gota que ha rebalsado el vaso. Aquí ha habido una acumulación, el estrés de una sociedad, de una clase media y una clase media baja, que ha estado evidentemente viviendo con un ajuste fiscal desde hace buen tiempo. Mira, en Chile la educación es la más cara que hay en el continente. Es decir, solamente pueden aspirar a la educación la gente que realmente tiene dinero. Sí. Las pensiones congeladas, los precios el costo de vida, energía, agua, todo realmente alto, y un sueldo básico mínimo de $455 que a los chilenos no les alcanza. Entonces, esta acumulación se ha vuelto explosiva. Como muy bien has dicho, ha habido medidas, ni el estado de emergencia, ojo con eso, ni el toque de queda han podido detener la ni además el social. anuncio del propio presidente, ¿no? De salir y decir: voy a desestimar lo que fue este anuncio, y la suspensión además de la tarifa no tuvo ningún efecto. No tuvo ningún efecto, y eso preocupa más todavía, Claudia, porque las Fuerzas Armadas en Chile siempre las hemos escuchado, las mentamos, duras, fuertes, sí, respetables, como los carabineros, etcétera. Pues mira, hemos visto por los videos que nos siguen llegando como por montañas, sí, cómo la gente en realidad no les ha hecho caso. Ayer han quemado un edificio, ha muerto una persona más, un peruano, etcétera. Todo eso, ¿cómo se llama? Se llama convulsión social, que es lo que está viviendo en estos momentos Chile. El presidente es el que tiene que liderar ahora un proceso para mitigar, calmar y volver el Estado a las aguas anteriores. Lo que acaba de decir, doctor, y tomando lo que ha sido un poco el resumen de su intervención, hay una brecha de desigualdad que ahonda en otro tipo de problemas y que se hace más real con esto. Me atrevo a decir que esto sería solo la punta del iceberg para este escenario desigual que se viene para Chile. Pero acá hay algo importante que quiero comentarlo con usted, porque hay un informe del Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América y el Caribe, la CEPAL, donde solo el 1% más adinerado de Chile se ha quedado con el 26.5% de la riqueza en el 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2.1% de la riqueza neta de este país.
No Sí. hablamos de que la brecha de desigualdad sea así, es así Entonces, fíjate, el informe de CEPAL, cuya sede, como sabes, se encuentra en en Chile. es contundente Ujú. y está otra vez confirmando lo que la CEPAL ha venido diciendo en los últimos años. Es decir, el drama de América Latina, y seguramente pasa en otros países, pero sobre todo en América Latina, la ausencia de una real redistribución de la riqueza. Es decir, un Chile que a la caída de Allende con Augusto Pinochet Ugarte se ufanó de decir que alcanzó los mayores estándares de desarrollo económico, economía de mercado, un país en alza, un modelo para la región. Bueno, todo eso en matemáticas funciona, Claudia, pero en la realidad, como muy bien dices, el 1% que tenga de ricos, que tenga el 25% de la riqueza, es Sí. un espanto. Y eso es lo que evidentemente ha llevado a la gente a que mantiene un statu quo. Hay gente que se está envejeciendo en Chile y permanece en un nivel socioeconómico sin proyecto de vida. Eso, los proyectos de vida se rigen por un sueldo básico, porque uno actúa de acuerdo a lo que recibe y así va redistribuyendo cuáles son las necesidades y obligaciones que se tienen para cumplir. A donde quiero llegar, más allá de que se tenga a un grupo de expertos que puedan avalar una decisión, hay una cosa que es el principio de la primacía de la realidad. Y no se ajusta a este anuncio, porque el sueldo mínimo en Chile es de 301,000 pesos, que son $423 más o menos, y la mitad de trabajadores en este país recibe un sueldo igual o inferior a 400,000 pesos, que son $562. Este anuncio evidentemente atenta contra lo que se podría distribuir para el transporte público. Pero claro, pero mira, acumulamos a tu buen Sí. dato que dices, la educación en Chile, mira la cifra, $8,122 que se Ok. paga en un acumulado anual solamente en caja. ¿De dónde va a sacar la gente si gana, como tú muy bien dices, $423 mensuales? Entonces, eso evidentemente lleva a la gente que no hay proyecto de vida, salen por eso a las calles. Entonces, no es que hay anarquistas, es verdad, pero no es que solamente sean anarquistas, también la gente de a pie que siente el impacto de un país que no ha sabido redistribuir la riqueza. El que mejor indicadores ha tenido en los últimos 25 años en la región ha sido Chile. Sí. Lo hemos puesto por modelo, Claudia. Entonces, aquí estamos viendo una realidad. Ojo, que es una llamada de atención para toda la región. Lo hemos visto también en Ecuador la semana pasada. Cuidado con que el hartazgo se convierta en un efecto dominó, como lo hizo la primavera árabe para el Medio Oriente. Entonces, eso sería nadie terrible. quiere eso, pero es una llamada de atención para esas visiones, a veces cortoplacistas de carácter económico, que solamente generan bondad para unos pocos y desgracia para muchos. Esto es lo peor de la situación, porque yo le pedía un diagnóstico para lo que podría ser el cese de este conflicto social, pero teniendo en cuenta que no es solo un alza en el transporte público, sino también en salud, en tema de agua, de luz y demás, ¿cuál es el panorama para los próximos días en Chile? Patético. Mira, los servicios en Chile, como consecuencia de lo que ha pasado el fin de semana, están prácticamente paralizados. Hoy no hay colegio en Chile. Por temas además asociados a medidas de seguridad, pero ya hablaste de salud. La salud más cara de América Latina también es la chilena. Doctor, yo le pido detenernos ahí porque precisamente tenemos un comunicado del MTC sobre un tuit, es sobre los pasajeros que han quedado varados. Se ha pronunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la situación de los pasajeros en el aeropuerto tras las protestas en Chile. Dice a través de Twitter, el MTC coordina con las compañías aéreas para que brinden la atención a los pasajeros conforme lo establece la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. El MTC, ante la situación de emergencia que vive Chile y las restricciones en su aeropuerto, se reprograman los vuelos Lima-Chile a fin de resguardar la integridad de los pasajeros. Es un anuncio a través de Twitter. Es importante. Yo sé que un pasaje no nos cuesta 10 soles. Yo sé que hay quienes programan sus viajes, pero por un tema de precaución frente a lo que estamos viendo,
que está bastante congestionado el tema social, hay que evitar también, ¿no? Hay que evitar, sí, hay que evitar, y estos son los efectos colaterales que produce una medida de esta naturaleza, y también hay que pensar en los 220.000 peruanos Totalmente. que viven en Chile, en Santiago, que el 80%, como sabes, está afincado en Santiago, que sufren el impacto de una situación como esta, de la que corresponderá con muñeca al gobierno del presidente Piñera buscar una salida. Yo me permito recomendar como analista que no hay que volver a decir que están en pie de guerra, porque eso exacerba, Claudia. La gente se siente bastante frustrada, y entonces una medida donde se habla de pie de guerra y de criminales, como ha dicho el presidente Piñera, que tiene una lectura para eso, pero el impacto a la gente llega de otra manera, y lo único que hace es que, como resultado de haber dicho eso, anoche han quemado un edificio en pleno Santiago. Es cierto. A ver, nos vamos a salir un poco del tema, luego cerraremos con algunas conclusiones, pero antes escuchamos a Álvaro Tapia a esta hora del día. Vamos a regresar para poder ir cerrando un poco lo que veníamos conversando. Quisiera entender cuál es la responsabilidad y además cuál sería el plan B que tiene Piñera frente a esta situación, porque si su toque de queda no funciona y ha quedado comprobado que ha actuado tardíamente frente a una movilización que se le está yendo de las manos, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, Claudia, yo comenzaría por lo último que acaba de decir, que el toque de queda no funciona, es grave. Sí, claro. Porque no hacer caso a las Fuerzas Armadas es un paso a la barbarie. Mucho cuidado, porque las Fuerzas Armadas son tutelares para el aparato coactivo, fuerza, y coercitivo, claro, porque amenaza. una cosa es no avalar una decisión porque tú sientes que no hubo empatía, porque él no se ha puesto en el lugar de la gente que siente que ve afectada su economía, pero otra cosa es, bueno, vamos a intentar darle solución a esto. Y la solución no es solo el toque de queda, va mucho más allá de eso. La solución, sí, va mucho más allá. Hay que mirar más allá de Las Condes o de Providencia, que son los lugares donde viven los ricos en Santiago de Chile. Y creo que el presidente, fíjate, él es el responsable político como jefe de Estado, y está llamado a ensanchar el tema. Es decir, no ha funcionado una medida que nació y salió del propio Poder Ejecutivo. La gente ya no puede verlo así. Entonces tiene que ensanchar. Los acuerdos nacionales funcionan, Claudia. Es decir, abrir los espacios para que puedan intervenir, participar las instituciones tutelares del país. De lo contrario, entonces, esto que ya es una vorágine perforada en todo Santiago de Chile y los espacios colaterales, puede llegar a un desborde mayor, donde incluso el propio presidente tendrá que hacer una evaluación mucho mayor, sustantiva, sobre lo que significa la propia existencia del propio régimen y del propio sistema. Y no estoy exagerando, porque ya has visto cómo la reacción del último fin de semana nos advierte que puede esto ser simétrico. Entonces, el presidente creo que debe de hacer una convocatoria, pero en el discurso de consenso, no de enfrentamiento. Totalmente. Primero explicar cuál ha sido esta toma de decisiones, basada en qué, y además, a ver, yo no le puedo decir a aquel que se siente afectado por una decisión delincuente. Esto ha crispado muchísimo más los ánimos. Sin duda alguna. Por eso es muy importante, te decía, la palanca, el hombre de Estado. El estadista ahora es cuando tiene que mostrarse. Sí. Y yo creo que Piñera, fíjate, es un presidente que ya gobernó, está gobernando, no es un mal presidente, y no es porque tengas mis simpatías con las derechas en la región, en América Latina, pero creo que puede hacerlo mejor. Pero es muy importante el contacto, la manera de explicar, la manera de decir, abrir, ensanchar, Claudia, para que la participación ciudadana pueda contribuir a que haya un nuevo recetario y pueda finalmente Chile volver al estadio de la normalidad que todos queremos por el bien de la propia región. Así es, y no es casualidad que quienes estén al mando o en su primer momento de estas protestas sean jóvenes, ¿no? Esto debe darle una dirección diferente al conflicto, y que esperar además que en los próximos días se pueda anclar, pero anclar no con acuerdos que
sean debajo de la mesa, sino precisamente articular con aquellos que se sienten afectados. Eso es conocer un poco la situación que se vive, ¿no? Y tú decías la juventud, Sí. la juventud chilena, los niños, jóvenes chilenos son muy críticos porque hay una política de Estado que en la educación los hace críticos, con carácter. Los jóvenes ya tuvieron la revolución de los pingüinos en el año 2006, acuérdate, cuando estaba Michelle Bachelet. Los jóvenes hicieron la revolución de la primavera chilena, así la llamaron en el 2011, en el primer gobierno de Piñera. O sea, Piñera conoce y sabe qué hacen los alumnos, los estudiantes y los jóvenes, de manera que ha habido quizá también una falta de tacto para medir la reacción de la propia juventud chilena. No nos queda claro. Nos queda claro, digo, las imágenes nos dicen cuál es el escenario que se está viviendo allá. Esperar, por supuesto, por el bien del país hermano, que este conflicto cese y de que las necesidades sean atendidas en una mesa de diálogo donde haya mucha empatía para poder ponerle fin al conflicto. Le agradezco, doctor, por haber estado hoy con nosotros. Gracias. 11 de la mañana, no tenemos tiempo para más. Está listo ya el doctor Armando Macé con Médicos en Acción. Nos reencontramos al mediodía aquí en Exitosa Perú.